Son situaciones excepcionales y anormales propias de momentos sociales enfermizos que deben de ser tratados por el poder político, ¿verdad?, mediante el uso de la coacción contra los sujetos que las impulsan y las provocan. Esa es la teoría del equilibrio. Es decir, la sociedad lo normal es que la sociedad esté tranquila y de repente aparecen unos bochincheros ahí haciendo, entonces hay que ponerlo en su lugar, ¿verdad? Por otra parte, la teoría del conflicto, que postula que lo normal es el conflicto, ¿verdad?, y lo excepcional es el equilibrio social. Lo fenoménico es un aparente balance estable de fuerza, lo cual no quiere decir que sea lo permanente. Lo que sucede es que el conflicto ordinariamente se encuentra latente entre los sujetos sociales, como las enfermedades, ¿verdad?, con intereses contradictorios, y en algunos casos excluyentes esos intereses, de tal manera que lo que se percibe como equilibrio no es más que un balance inestable y precario, algo así como una cobertura bajo la cual se incuba y esconde un futuro estallido social que puede parir o no un cambio social cualitativo. Es decir, para que no nos engañemos, es decir, la apariencia de que hoy en El Salvador estamos tranquilos y que todo, ¿verdad?, pues no sé, ¿verdad? Yo creo que si nos atenemos a la experiencia nuestra y a lo que dice esta teoría, pues lo que sucede es que los conflictos están latentes, ¿verdad?, y en cierto momento pueden estallar, de tal manera que los que saben eso se preparan para eso, ¿verdad? El cambio social así concebido presenta varias características, entre las que habría que destacar que se trata de un proceso de continuidad de lo viejo y de ruptura de lo nuevo, que supone una determinada temporalidad y espacio. El cambio se ubica en un determinado momento histórico de una formación social, que para ser relevante debe implicar cierta extensión y profundidad, que produce alteraciones estructurales, particularmente en las relaciones de poder. Esto nos lleva a otra nota de este tipo de cambio, que es su carácter relacional, pues solo se puede medir su amplitud y profundidad si se le compara con una situación y un periodo anterior. Por último, este tipo de cambio implica cierta direccionalidad, la cual se la da el factor subjetivo, es decir, los objetivos del proyecto de sociedad que encarnan los actores políticos que lo conducen y los intereses objetivos de las fuerzas sociales motrices. A esta altura podríamos ya ir concluyendo que la relación entre cultura y cambio social se da por medio de sujetos sociales que, en la medida que participan, puede haber sujetos que no sean actores políticos, ¿verdad? Es decir, como un equipo de fútbol que no participe en el campeonato. Puede haber un partido político o un sindicato que nunca hace una huelga. Entonces esos pueden ser sujetos sociales, pero el actor político, aquel que se mete en la reventazón, como decimos, es decir, participa en la lucha política. Estos sujetos sociales, actores políticos, en tanto estos son creadores y portadores de cierta cultura política, es el sujeto, pues, ¿no?, los que son creadores y portadores de esa cultura, para alcanzar, conservar y ejercer el poder político, o al menos incidir en el mismo, ya sean estos actores sociales como los sindicatos, políticos en sentido estricto como los partidos, o institucionales como por ejemplo la Presidencia de la República o la Asamblea Legislativa, son sujetos políticos. Estos constituyen el factor subjetivo del cambio social, pues en gran medida depende de su grado de conciencia y organización y del papel que juegan la amplitud, profundidad y la dirección del cambio. Por otra parte, el cambio social estará también dado por el factor objetivo, es decir, el grado y tipo de crisis de la estructura económica. Es decir, no puede haber cambio solo porque nosotros queremos, ¿verdad? Es decir, por más que haya el factor subjetivo, es decir, la organización esté planteando el cambio, si esta crisis no existe, o por lo menos no existe un principio de crisis, ese cambio es bastante complicado que se dé. Es decir, por otra parte, el cambio social, decía, estará también dado por el factor objetivo, es decir, el grado y tipo de crisis de la estructura económica y social
a consecuencia de la agudización de sus contradicciones internas, que para que exista perdurabilidad del cambio, esa crisis debe alcanzar también el nivel cultural, en su eje de reproducción ideológica, de tal manera que en ambos factores lo estructural aparece como un componente que posibilita, lo cultural aparece como un componente que posibilita y facilita el cambio social, o lo inviabiliza o lo obstaculiza, según las condiciones históricas concretas. Es decir, la cultura puede jugar ambos papeles, depende del momento, ¿va? En el momento del cambio, la cultura normalmente es un elemento hay patrones culturales que se oponen al cambio, ¿va? Pero este cambio político se da, la única forma de fijarlo es a través del cemento de la cultura, es decir, tiene que haber un cambio cultural. Esto de la crisis es importante tenerlo en cuenta porque nosotros aquí, yo desde que llegué a la universidad, siempre El Salvador ha estado en crisis, ¿va? Es decir, siempre decía, no, estamos en crisis, entonces es necesario como trabajar esa idea, ¿va? Porque la crisis es la condición objetiva del cambio, ¿va? No puede haber cambio solo porque nosotros queremos, ¿va? La cultura, pues, puede jugar un papel conservador o progresista respecto al cambio social. Esto dependerá del momento que se encuentre el desarrollo de este. La implantación de una nueva relación de poder casi siempre encuentra un obstáculo en los viejos patrones político-culturales de la población y de la clase política. Pero una vez establecida la nueva relación, la cultura puede jugar un papel en la consolidación del cambio político y ser el cemento que fije en la conciencia de las nuevas generaciones la nueva forma de relación entre gobernante y gobernado. Incluso ese papel conservador, termino con esto, puede ser progresista en aquellas situaciones en que una población resiste manifestaciones externas de dominación, como en los casos de invasiones extranjeras, coloniaje, transculturización e incluso genocidio por razones étnicas, entre otras. El caso de Izalco, por ejemplo, es un caso típico, es decir, cómo la cultura, sus tradiciones, ha sido lo que les ha posibilitado resistir el vasallaje, todo que aún lo conservador de la cultura puede ser o es un factor progresista en términos de resistencia a los factores externos que persiguen normalmente dominar poblaciones. Aquí hay una serie de citas que, pues, hay una serie de bibliografías y pues con esto termino mi intervención. Yo sé que a lo mejor pues hay muchas cosas que discutir y espero que podamos platicarlas.